Mis hermanos, yo me hago una pregunta. ¿Por qué en los tiempos de nuestros pioneros, en los tiempos de la hermana White, en aquel entonces no había mujeres que querían ser pastoras? Hago esta pregunta porque hoy en la iglesia estamos enfrentando esta situación con la ordenación de mujeres al pastorado. Inclusive algunas mujeres están siendo ordenadas como ancianas. ¿Por qué? Mis hermanos, lo que yo veo es que en aquel entonces, en el tiempo de nuestros pioneros, las hermanas estaban bien conscientes de que no hay mayor obra que dedicarse a la educación de los hijos. Es tan importante esa obra como el pastor detrás del púlpito. Nuestras hermanas en aquel entonces, como dice el libro Hijas de Dios por Elena White, estaban involucradas, pero sin esos títulos de anciana, pastora. Entonces hoy hago un llamado a nuestras hermanas. Si tú quieres trabajar para el Señor, lee el libro Hijas de Dios. Si tienes hijos, lee el libro El Hogar Cristiano. Pero también, ¿será que nuestros pastores hoy no están trabajando como los pastores de aquellos tiempos? Hoy veo yo un pastorado que hace el trabajo que pertenece al anciano, el trabajo que pertenece al diácono. Mis hermanos, en aquel entonces, en el tiempo de nuestros pioneros, las iglesias crecían y el pastor de vez en cuando llegaba. ¿Por qué? Porque estaban trabajando los ancianos. Un anciano consagrado sabe enseñar desde el púlpito a la iglesia la palabra de Dios. Un anciano consagrado puede capacitar, educar a los hermanos para que hagan obra juntos alrededor de su iglesia. Igualmente los diáconos. Un anciano puede visitar a los hermanos, puede hacer la visitación. Un anciano puede cuidar el púlpito de las falsas doctrinas, lo mismo el diácono. Entonces las iglesias en el tiempo de nuestros pioneros notamos que crecían. Los pastores sabían organizar las iglesias. Dejaban en cada iglesia ancianos y diáconos que sabían hacer su trabajo con la ayuda de Dios. Y de vez en cuando el pastor llegaba, pero la iglesia crecía. Hoy nosotros necesitamos volver a aquellas sendas antiguas. Que el Señor nos ayude, pastores. Nuestro trabajo hoy es ir como Jesús de ciudad en ciudad, llevando el mensaje. Nuestros pioneros levantaban la carpa de ciudad en ciudad y después la quitaban. Era trabajo arduo, sudaban, enfrentaban oposición y peligros. Yo me hago la pregunta, ¿será que hoy las mujeres, algunas mujeres, quieren ser pastoras porque lo que están viendo es a pastores haciendo el trabajo facilito? Hoy las campañas en las iglesias, no en el monte como lo hacía Jesús, allá donde hay oposición, donde se requiere valentía. No puede haber cobardía en la obra de Dios. Vamos nosotros como ovejas entre lobos. Necesitamos hoy los pastores demostrar a la hermandad lo que es realmente ser un pastor. Un pastor trabaja como Pablo, el apóstol Pablo. Nuestro objetivo es llenarlo todo con el mensaje de los tres ángeles. No puede haber un pueblo, una colonia, una ciudad sin la amonestación de Dios. Tenemos que ir los pastores y dar el ejemplo de casa en casa. Pero hoy, hermanos, a veces lo que queremos es que nos paguen el boleto de avión y dar una campaña ya en una iglesia grande.
donde después de la campaña me dan un regalito los hermanos. Hoy, pues es fácil mandar un mensajito por el teléfono, un video de YouTube, predicar desde púlpitos bonitos con el logo adventista. Cuando nuestros pioneros, mis hermanos, en lugar de quedarse en un hotel, se quedaban con una familia para bendecir a la familia. Entonces, cuando nosotros los pastores hagamos como dice la sierva de Dios, dejemos las iglesias, que se encarguen de las iglesias los ancianos, los diáconos, que sean los ancianos y diáconos que trabajan con la asociación para el material y la promoción de algún evento de capacitación para la obra de evangelismo. Eso lo pueden hacer los ancianos y diáconos. Nosotros los pastores vamos a dejar las iglesias. Como hizo aquel pastor, dejó las 99 y fue a buscar la una que se perdió. Vamos nosotros a entrar a nuevo campo. Sí, es trabajo donde vamos a enfrentar oposición de los enemigos. Es trabajo que requiere sudar, donde hay peligros, pero Dios va con nosotros. Y así como en los tiempos de nuestros pioneros, la iglesia va a crecer. Las iglesias van a crecer cuando nosotros nos hagamos a un lado y todos estemos trabajando en la viña del Señor. Que el Señor nos ayude cuando nuestras hermanas mujeres vean eso en los pastores. No creo que este movimiento de tener pastoras y de tener ancianas continuará. Yo digo que cuando nosotros revelemos al mundo lo que es ser un pastor adventista, creo que entonces las hermanas mujeres comprenderán que ellas son llamadas a ser una ayuda y no a competir.